Es un poco temprano para julio. Estamos filmando esto el 25 de junio. Resulta que Homemakers está cerca del festival de Glastonbury y Edward, quien está filmando, está allí para eso. Luego él estará en el festival, por lo que no podremos grabar todo lo que ocurra. También escucharías mucho ruido de golpes de tambor y bajo. Y además voy a estar en los Estados Unidos, de hecho. Voy a dar una charla en el Midwest Fest en Iowa. Por esa razón estamos solo unos días antes, pero lo que estás viendo es justo al entrar en la última semana de junio y estoy usando lo que hay en el jardín aquí para darte algunas sugerencias de trabajos que puedes hacer en trasplantes en particular. Remolacha, todo cultivado desde... Antes nuestras plantaciones eran completamente distintas. Teníamos col, remolacha, hinojo y espinaca. Todos terminaron en las últimas 3 semanas. Y tan pronto como termina la siembra, aprovecho la oportunidad para plantar nuevas. Así que hay un rico pepino. Aún puedes sembrar pepino a inicios de julio. No permanezcas allí si tienes trasplantes. La remolacha, cultivada a partir de trasplantes, ha estado en el suelo durante aproximadamente 10 días. Y luego aquí están las zanahorias. Están emergiendo. Este año las zanahorias han sido un drama por las babosas. Y he sufrido como muchos de ustedes, pero mi jardín es más abierto que muchos, así que soy afortunado en ese aspecto. Además no poseo lados de madera y demás. Siempre intento minimizar el hábitat. Sabes, al ver las primeras zanahorias, solo esperas que no se las coman. Son muy vulnerables, pero no hay mucho hábitat de babosas aquí. Estoy seguro de que estarán bien. Ok, mientras que las cebollas no se ven bien. Y esto nos lleva a lo que un gran trabajo en julio realmente es la cosecha. Por lo tanto, hemos visto muchas plantaciones y ya tenemos plantas listas. Sin embargo, estas cebollas se cosecharán antes de lo usual y podrían verse afectadas por una de mis enfermedades menos favoritas. Es mildiu velloso. Eso no es lo mismo que el mildiu polvoriento. Y ves estas manchas oscuras. Todo se trata de gris y ni siquiera es brillante y alegre como el mildiu polvoriento. Ves que las hojas se oscurecen, se vuelven grises y luego amarillas. Básicamente se les está succionando la bondad. Y si llega hasta el cuello de la cebolla, eso significa que la cebolla se pudrirá y no se conservará. Así que estoy pensando en cosechar estos incluso mañana y simplemente doblar la parte superior, inclinar las cimas. ¿Doblarías la parte superior? Sabes, hay una manera de recolectar cebollas incluso si no están totalmente maduras. En realidad eso no está tan mal. Solo un poco más pequeño de lo previsto. Dicho esto, también planeo para el futuro y tengo cale. Entonces, este cale se puso hace unos 10 días. Necesita un poco de agua y estas papas, no las he regado mucho, pero podría haber regado un poco más y están cosechando agua. Es cuando pones nuevas plantas como allí o nuevas siembras, asegúrate de que esté mojado. Y luego solo verifica que hayan empezado. El segundo momento importante es cuando las plantas están en cosecha, como los guisantes que vimos, están listos para agua. Y estas papas no las he regado mucho, pero podría haberlo hecho más. Están en cosecha ahora, así que en julio tendrás una gran cosecha de papas. En este clima húmedo, el tizón tardío podría ser un factor. Así que todo eso para una planta Casablanca no es enorme cosecha, pero en realidad es eso. Y sí, siempre con las papas, cuando estás cosechando, sin ahí, sí, más de lo esperado, para cuando la superficie está suave, pero porque la superficie de abajo está firme, más de 1 kilo, dirigiéndose hacia 1,5. Y eso significa que los tubérculos, las papas, en realidad no bajan demasiado. Son bastante fáciles de sacar o extraer. Y sí utilicé un poco de mantillo de hierba para mantener la luz apagada. Y puedes ver que no necesitas usar un tenedor. La superficie es suave, pero porque la superficie de abajo es firme, no dura. Las raíces pueden bajar, pero es firme. Y eso significa que los tubérculos, las papas, en realidad no bajan demasiado. Son bastante fáciles de sacar o extraer. Y sí utilicé un poco de mantillo de hierba para mantener la luz apagada y ha funcionado. Preocupado por las babosas, agradezco las sugerencias recibidas. Eso es solo hierba cortada que ya sabes podrías poner encima de tu papa, así. Usamos algo de composta adicional. Y luego la plantación clásica que sigue a las papas son puerros como esos. Así que esos son puerros sembrados en múltiples.
Si no lo has considerado, temo que ya sea tarde, pero debes sembrarlos a principios de mayo. Esos en realidad se siembran a principios de abril, se siembran en múltiples, en módulos y se trasplantan, se llama. Entonces los pones en macetas o compost para seguir creciendo. Esa es una manera de conservar los trasplantes si aún no están listos para el terreno. Mientras que algo como la lechuga, puedes ver que estamos poniendo muy pequeñas y estas se pusieron hace solo 2 días. E incluso ayer, porque esto eran zanahorias. Y así terminó la cosecha de zanahorias. Lo hice todo de una vez e introduje la lechuga. Luego tenemos algo de apio que va a terminar. Si tienes un clima seco y cultivas apio, este vegetal requiere mucha agua, así que solo dale agua. Notarás la diferencia porque los tallos no son tan fibrosos. Siempre lo son un poco, pero obtendrás tallos más tiernos. Esto acabará en 3 semanas. Hoy hice 8 agujeros en una cama de 1,5 metros de ancho con mi cucharón de mango largo y planté semillas de frijol francés enano. Todavía puedes sembrar en la primera semana de julio, no tardes más. Estos tiempos son para la zona marítima templada, zona 8. Si estás en climas cálidos o incluso en Tecas, que es zona 8, curiosamente es mejor esperar un poco y no sembrar en el intenso calor del verano. Pero aún así aprovecharía todas las oportunidades que puedas para hacer nuevas siembras y preparar nuevas plantaciones. Tal vez usar algo de sombra en tu área de propagación para maximizar el resto de la temporada de crecimiento. Solo estamos a la mitad, ni siquiera estamos a la mitad todavía. La cosecha de ajo ha sucedido, como puedes ver. Si todavía tienes ajo en el suelo, no te demores. La única excepción es el ajo de tallo duro, especialmente sin óxido. Había mucho óxido aún visible en estas hojas como feas manchas naranjas. Puse esto en el compost. Algunos opinan que no deberías, pero yo simplemente composto todo. Es cierto, poseo un compost caliente, pero considero que enfermedades como el mildiu de la cebolla son específicas de las plantas. Dependiendo de cómo lo manejes, podrías controlarlo. A diferencia del ajo que ha estado bajo cubierta y no se ha desgastado tanto en comparación con el exterior. Si dejas tu ajo en el suelo mucho tiempo, la piel exterior se descompone y aparecen los bulbos. Esto no es un gran problema, pero si sigues desde allí, vas a conseguir un bulbo de ajo muy embarrado que no se ve tan bien. Quizás no se almacene tan bien. Este es uno de los grandes trabajos para Julio. Es una oportunidad para hacer un montón de compost. Hemos estado haciendo mucho en junio ya y espero que tú también, pero ya sabes, busca en tus vecinos lo que sea, como mi vecino de allí. Él ha contribuido con alrededor de 7 carretillas llenas de cardos y malas hierbas que solo comenzaron el 29 de mayo y ahora hace calor. De hecho, este termómetro, wow, eso probablemente sea todo por otra semana. Voy a mostrarte y está marcando 65 grados centígrados. Son unos 140 grados Fahrenheit más o menos. Es suficientemente caliente para eliminar las semillas de maleza, pero en realidad me alegra que ya no estén tan calientes. Realmente no quieres que esté demasiado caliente. Pero este calor solo comenzó el 29 de mayo y ahora es 25 de junio, así que seguramente continuaremos añadiendo por una semana más. Voy a mostrarte bastante sobre cómo hacer compost en realidad. Es tan relevante para la temporada y es un preludio a mi nuevo libro en realidad que saldrá en septiembre. Porque he notado mucho compost interesante. Esta es una pila que hicimos en octubre y puedes ver que ya se ve bastante hermosa. Habiendo dicho eso, todavía hay partes y creo que algunas personas podrían pensar, oh, necesito que mi compost esté completamente descompuesto, pero en realidad está bien. Así es como lo pongo y en realidad eso proporciona alimento para los hongos del suelo y otros organismos en el suelo. Así que no pienses que todo tiene que verse perfecto. No lo tamizamos en absoluto, solo tamizamos las astillas de madera antes de ponerlas aquí para el compost más terminado de 9 meses. No lo esparcimos porque es verano y no hay lugar para ello, así que estoy acumulando aquí compost que está listo y toda esta estructura tiene un techo, lo cual es muy útil porque realmente no quieres que entre demasiada lluvia en el compost terminado. No importa mientras estás haciendo una pila, pero ten cuidado con eso. Y estos pequeños dispositivos, yendo desde el extremo de esas enormes pilas, que para la mayoría de los jardines o parcelas de tamaño medio no serían necesarios,
Sabes, estos son muy efectivos. Son 330 litros, cerca de 70 galones. Eso se llenó entre diciembre y abril y sí, pero ligeramente fúngico. Esto está bastante húmedo, de hecho. Puedes, sí, bajo esto para que lo atornilles hacia abajo, llegarás cerca del fondo, lo cual no es demasiado difícil. Luego depende de cuán pesado o denso sea tu montón. Puedes levantarlo y ver qué había allí y no sé qué es eso. Así que algo bastante claro, parece casi como... No es suelo, está bien, pero está del lado húmedo y el agua excluye el aire. Esa es una razón para mantener el exceso reflejando el clima que tuvimos en el invierno y la primavera, de diciembre a abril. Estaba lloviendo prácticamente todos los días y eso significa que las cosas que entran se colocaron en cualquier lugar. Esto sucede mucho en la tapa, que definitivamente mantengo puesta. El compost está bien, pero está del lado húmedo y el agua excluye el aire. Esa es una razón para mantener el exceso de lluvia fuera de un montón de compost. Hay una pequeña cosa muy agradable aquí que nuevamente demuestra la interplantación. Entonces, la interplantación es cuando tienes algunas plantas listas y no tienes dónde ponerlas. Esto ocurre a menudo en julio. Parece que todas las camas están ocupadas. Así que he estado haciendo esto durante algunos años, esta combinación donde todo eran zanahorias. Sorprendentemente pronto se toparon con una amplia selección de... Principalmente aquí hay formas de zanahoria. Y luego hace 2 semanas cosechó suficientes zanahorias para hacer espacio para trasplantar esa coles de Bruselas. Así que eso se sembró el 8 de mayo, comenzó a crecer. Y, sabes, en mi experiencia de seguir haciendo es cosechar zanahorias que están cerca. No es una lucha, tenemos diversas formas de zanahoria, la mayoría agradables. Entonces, estas zanahorias no tienen ni 3 meses, lo cual está totalmente bien y en realidad son deliciosas. Entonces tienes una cosecha en curso mientras comienza el nuevo crecimiento. Y sabes, en mi experiencia haciendo esto, a las plantas parece gustarles bastante. Podrías pensar inicialmente que las hojas de la zanahoria están algo encima de la cosecha de Bruselas cuando las pones por primera vez. Estas zanahorias, en 3 semanas la plantación de la compañía en términos de cercanía. Estas pequeñas plantas de brásicas, cuando las pones por primera vez, tienen mucha humedad. Crecerán grandes y si no hay nada entre ellas, están como diciendo, ah, hola pequeño amigo allá. Siempre que lo manejes debes seguir cosechando estas zanahorias. Probablemente en 3 semanas se recolectarán las últimas zanahorias. Si todo va bien, entonces regamos los Bruselas, ya que requieren mucha humedad. Estarán creciendo grandes y la cubierta aquí se llama malla, pero en realidad es más suave que la malla de plástico normal. Y está hecho de materia vegetal. Está en mi página de Crocus, enlazada en la descripción. Así que cuesta más, ya sabes, como tantas soluciones ecológicas. Lo que me interesa, y aún no sé, es cuánto tiempo durará, pero los fabricantes dicen que 3 años. Así que eso estaría bien. Está funcionando muy bien, digámoslo así. Y luego justo aquí, el sistema de palets de la bahía de compost. Esto es de tamaño intermedio. Así que puedes ver los videos que hemos hecho de estos, como 4 montones y 3 bahías para este. Porque solo llenas las 2 bahías exteriores. Este es un buen tamaño para la mayoría de los jardines de tamaño medio o parcelas de tamaño completo. Ese tipo de cosas. Sí puedes lograr llenar uno de estos recintos, que es 1.1 metro cuadrado, poco más de 4 pies, poco menos de 4 pies, en digamos 2 a 3 meses. Y luego detente para que no tengas de allí a allí y eso lo convierte, permite ese tipo de cosas. Deja de agregar y luego se hundirá bastante mientras tanto, mientras estás agregando. Ese es el actual. Hemos estado sumando durante 5 días. Esto seguirá por otros 2 meses. Luego necesitaré compostar allí, almacenarlo y voltear el contenido. Girar significa mover, básicamente. Así que lo mueves de allí a allí. Y eso lo gira, deja entrar algo de aire, mejora en calidad. Y todo está protegido por el brazo del corrugador, que mantiene la lluvia afuera. Y este principio puede llevarte hasta el final. Así que es multisiembra. Esto era una cama espesa de compost de remolacha allí. Y así de nuevo necesitaré almacenarlo, vaciar ese compartimento y mantenerlo en algún lugar porque aún no estamos listos para ponerlo en el suelo. Usualmente comienzo a esparcir compost en octubre
cuando las últimas plantaciones terminan. Y aquí hay un muy buen ejemplo de una plantación temprana. Y este principio puede llevarte hasta el final, así que es multisiembra. Esto era una cama espesa de remolacha y la mayoría de ella la he cosechado, pero también he estado ordenando las hojas de ella y eso nos permite ver lo que queda. Y cuando cosechas una multisiembra, de una multisiembra, como hay un ejemplo, tienes un pequeñín, pero básicamente tienes una más grande y una pequeña. Y lo que haces es, si simplemente rotas así, tal vez sostén esa, entonces esta remolacha sale bien dejando esa. Y luego tienes una cosecha sucesiva más tarde cuando esa se hincha. Este lecho ha producido remolachas durante un mes, lo cual ha sido fantástico y muy bien recibido. Y probablemente terminará en aproximadamente una semana. Y el plan aquí, ya tengo plantas en el invernadero, pero aún podría sembrar cosas como la col Savoy. Es la única col que plantaría en julio temprano. Y brócoli para invierno y primavera, como el brócoli brotante morado. Hay uno llamado Sante que cosecha en enero, febrero, y luego hay uno llamado Claret que cosecha en marzo, abril. Así que revisa la letra pequeña en el catálogo de semillas de lo que tienes y cuándo van a cosechar. Ayuda a saber eso antes de empezar. Y con estos que entraron hace apenas 5 días, se ven fuertes, es realmente bueno tener conciencia de lo que podría comerlos. Las plagas pueden arruinar todo, incluso si haces todo bien, como con la enredadera que siempre entra. Estoy muy alerta, probablemente demasiado cauteloso, aprendí de la manera difícil. Esto que está aquí abajo es lechuga. Esto en medio de la cama, no hay demasiado. Estos se plantaron hace unos 5 días, se ven fuertes ahora, pero también puedes ver la enredadera. Es otro trabajo para julio, las malas hierbas. Con el calor, esta enredadera siempre está disminuyendo desde aquí. He visto menos a Minty la gata, solo 1 o 2 veces. Zorros. En el centro de la cama no hay mucho. Eso en realidad se ve bien. Y lo que me preocupa aquí son los conejos, porque a ellos les gusta, a los conejos en particular, les gustan las plantitas, la lechuga, la espinaca, incluso las cebollitas. Así que ten cuidado con eso. Recientemente la cantidad de conejos ha disminuido aquí. He visto menos, tal vez Minty la gata la he visto con 1 o 2, y zorros. Podríamos estar bien para uno. Sí, pensaba remover una cubierta. Prefiero no dejar las cubiertas puestas demasiado tiempo. Esta es muy práctica, es de malla. En realidad lo prefiero, pues la planta es más visible. Eso tiene una ventaja real. Puedes observar claramente lo que sucede, identificar posibles problemas o adorar la acelga. Potencialmente también ciervos, de hecho. Lo he usado contra los ciervos. A veces sí tenemos ciervos aquí. Y para la materia vegetal que vimos antes, solo una última, hay un tipo diferente de cobertura justo más allá de esta. Es la red para pájaros, eso es estándar. Polipropileno de media pulgada, cuadrada, red para pájaros de 12 milímetros, que en este caso es para conejos, ya que adoran la acelga. Potencialmente también contra ciervos, de hecho, lo he usado contra ciervos. A veces tenemos ciervos aquí, y si colocas algo de eso encima, es una forma rápida de resolver ese problema. Solo te mostraré las plantas del túnel de polietileno, no estoy orgulloso de ellas. Mis tomates no se ven bien. Y creo que se debe principalmente a... Y de hecho, hace una semana te sorprenderías, creo que es ahora, puedes ver por mi ropa, son 25 grados hoy en los altos 70. Pero hemos tenido poco sol y tuvimos un periodo de noches realmente frías. Incluso aquí eran 5 grados 40 Fahrenheit durante unas 7 noches de 9. Y estas plantas no lo hicieron, no están mal. Esa es la cercha inferior. Y puedes ver, de hecho lo he cortado e incluso sacaré ese frijol extremadamente pequeño, parece afectado por días de calor. La parte superior de las plantas se ve mejor, las partes inferiores se ven terribles sin mucho fruto en desarrollo. Eso es todo. Otro aspecto que noto este año, veo poca fruta. Es Sungold. Y sí, eso no está mal. Esa es la viga inferior. Y puedes ver que realmente la he cortado y hasta tomaré ese goteo en el suelo. Así que esa es una razón para hacer eso. Si la viga se deja larga, las partes inferiores gotearán al suelo. Esa es una razón para hacerlo. Y deshojar es bueno, de hecho, porque cuando deshojas, y yo simplemente lo hago así, con algo de oro, se desprende bastante fácilmente.
y esta hoja está bien. Tiene mucho de este enrollamiento de hoja. Sé que la mayoría de nosotros tenemos eso. Variación térmica entre día y noche. También podría haber otros factores, muchas teorías al respecto. Supongo que no estoy tan ocupado, simplemente no estoy dedicando suficiente tiempo a estos tomates. Los tomates son una planta que realmente recompensa mucho cuidado y atención, así que lo siento, chicos. Pero, ¿sabes? Acondiciono el suelo con compost, aguardo buen clima y les dejo continuar. Todavía podría salir bien, pero es bastante interesante como en ese lado los melones se ven bastante fuertes. No son tan buenos como en el invernadero, como veremos en un minuto, porque allí es más cálido. En verano no obtenemos una gran cosecha. ¿Y luego está en julio? ¿Quieres seguir podándolos? Todos estos, ya sabes, siguen surgiendo. Se transforma en un gran trabajo. A medida que crecen las plantas, aumentan más. Como estas plantas de pepino. De nuevo, no podía creerlo. Hace una semana hay mucho de este clima así, que no es caliente a veces en verano, no obtenemos una gran cosecha. Siempre existe el riesgo de tizón tardío en tomates de exterior. Lo siento si me veo un poco decaído, siento que a veces es bastante bueno poner las desventajas así como las ventajas, como estas plantas de pepino de nuevo, no pude que este lo voy a quitar porque los detuve hasta que llegan a aproximadamente aquí, porque estos son pepinos cordón grandes y a menos que tengas una planta grande no se van a desarrollar como podrían. Creo que cosecharemos a inicios de julio, lo cual es saludable. ¿Y dónde están las frutas? Bueno, ahí están. Ahí está el primero. De hecho, sabes que este voy a quitarlo porque los detuve hasta que llegaran a aproximadamente aquí, porque estos son pepinos cordón grandes y luego, a menos que tengas una planta grande, no se van a desarrollar como podrían. Así que creo que estaremos cosechando a principios de julio, que es aproximadamente 2 semanas más tarde de lo normal. Espero que notes aquí la diferencia de temperatura. Te están compartiendo eso en términos de temperatura. Así que estamos aprovechando al máximo este agradable calor ahora. Pero concluyamos con un vistazo rápido al invernadero. Y estos paneles inferiores los mantengo solo para que me vaya. Así que es genial, gratificante cuando algo como eliminar las plagas. Así que sí, cuando veas los melones aquí notarás la diferencia de temperatura. Realmente me están asombrando. Fueron sembrados al mismo tiempo que vimos en el invernadero. Esto es el 25 de junio. Estos habrían sido sembrados el 29 de marzo, justo al final de marzo, trasplantados aquí a principios de mayo. Simplemente se fueron. Así que es genial, gratificante cuando algo así funciona. De nuevo, sin embargo, los tomates. No sé qué decir sobre este. Es una semilla que conservé de Bernard Rose el año pasado y podría haberla etiquetado mal. Parece distinta para mí. Y eso me ha pasado ocasionalmente con la semilla de Homestay. Debo decir, sabes, puedes cometer un error, pero tal vez se corrijan en este momento. Tienen hojas fantásticas y nuevamente no mucha fruta. Y luego toda esta propagación en marcha. Entonces, si tienes un área de siembra, puedes llenarla con muchas plantas en julio, ya que varias cosechas como guisantes, habas, remolacha, zanahorias, cebollas de primavera, lechuga, terminarán. Larga lista de repollo temprano, pero podría sembrar 2 temporadas en una de cosas como el repollo saboya en la primera semana de julio. Y luego, a medida que avanzamos hacia la segunda semana, todavía tenemos remolacha hasta la primera semana de julio. Todavía puedes sembrar remolacha directamente, o esto funciona muy bien sembrando múltiples módulos. Solo bandejas pequeñas, estas son las que diseñé. Y luego desgranamos el repollo, pero podrías sembrar 2 temporadas en una de cosas, como el repollo saboya en la primera semana de julio. Y luego, a medida que avanzamos hacia la segunda semana de julio, hay una oportunidad para sembrar cosas como hinojo y kohlrabi para las cosechas de otoño que se extienden hasta finales de septiembre, principalmente octubre y noviembre, ¿sabes? Realmente mantén tus camas llenas de posibles cosechas y no descuides el otoño. Y si tus plantaciones, si tus pequeños trasplantes están listos antes de que el suelo esté listo, puedes interplantar como nosotros, una regla muy simple sobre cuántas nuevas siembras, solo menos de una maceta de 3 pulgadas. Estoy usando mitad de compost casero, mitad Pete's Pig Free y lo estoy metiendo allí. Puedes mover uno de estos a uno de esos rápidamente, hacer un agujero pequeño, insertarlo, eso es trasplantar y de esa manera tienes plantas listas en cualquier momento que tengas espacio.
Y tengo una regla muy simple sobre cuántas nuevas siembras hago. Y es hacer más de lo necesario. Siempre se perderán algunos trasplantes. Así que cultiva más plantas de las que crees que necesitarás. Es rápido y no requiere mucha preparación. No necesitas seguir una rotación de 4 años, como demuestra el ejemplo de las papas que llevan 10 años creciendo en el mismo lugar. Siempre perderás algunos trasplantes, por eso es importante cultivar más. Espero que hayas disfrutado explorando las posibilidades de julio, un mes increíble. Simplemente esfuérzate por mantener el ritmo de crecimiento.